Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas? Aquí estamos en otro vídeo de MapleStory. Y en este vídeo, ¿de qué hablamos? Hablamos de mejores clases de farmeo según yo, según mi criterio, y basándonos en movilidad, en daño y en algunas cosas adicionales que nos van a ayudar a limpiar oleadas de monstruos de manera muy fácil y satisfactoria, que es lo más importante, que sea algo satisfactorio, ¿ok? ¿Esto podría decirse que es un top? Pues no lo sé, según tú. Os voy a traer 5 de las clases que para mi gusto son muy gustosas de usar para farmear, para matar monstruos y subir de nivel fácilmente. Por lo menos os lo voy a enseñar por encima por aquí. Primero tenemos al Pathfinder. El Pathfinder es una clase que salió hace no mucho, un año, dos, poquito tiempo aproximadamente, y es una clase, es un arquero de oscuridad muy bueno para farmear. Os voy a enseñar algunas habilidades para que os hagáis una idea. Bueno, aquí tenemos al Pathfinder. El Pathfinder mola mucho, sobre todo me gusta mucho el pájaro que nos persigue, que es, bueno, es un halcón, es una especie de cuervo de oscuridad, muy cool, muy interesante. Me gusta. En este vídeo no os voy a decir a detalle, oye, mira, esto hace exactamente un 5% elevado a la hipotenusa, pero os voy a enseñar cómo es in-game, cómo es farmeando. Tenemos aquí el bufeito por aquí, bufeito por allá, tenemos un escudo. Os voy a enseñar también una habilidad que es bastante cool. A ver, por aquí la tenemos, es una especie de ¡pum! Petardazo increíble. Bueno, va, ahora en serio, vamos a bufearnos un poquito. Os voy a enseñar una serie de habilidades que es bastante guay de usar. Mira, por ejemplo, primero tenemos que ir recargando, haciendo unas cargas, ¿no? Tenemos un ataque que podemos usar todo el rato, que es un ataque básico, que tiene buen rango. Y además, pues podemos subir a las plataformas con una habilidad que tenemos por aquí, que es la V-Skill. Tenemos aquí una especie de teletransporte, como el bucanero, que te teletransporta y además haces daño. Después tenemos aquí otra habilidad que pega en área, una especie de flechazo, salen flechicillas así, manteniendo pulsado. Tenemos un salto también metralla, que por cierto en mis vídeos ya os digo que podéis decir cualquier opinión, es decir, ya no solo opinión, sino cualquier información. ¿Qué manera hay para aumentar las cargas del Pathfinder? ¿Qué mejores consejos hay? Cualquier cosa es bienvenida porque ayuda en los comentarios a que otros jugadores puedan aprender y decir, que el Pathfinder se usa bien de esta manera, tal. Para ir a detalle, cualquier consejo es bienvenido, o sea, desde luego. Aquí tenemos un escudo. Además, los colores de este personaje son bastante bonitos. Me gusta bastante. Tenemos una habilidad que es mi favorita, que es una especie de torbellino de cuervo. Mirad este cuervo, mirad ese cuervo. No subas por ahí porque lo estoy tapando con la cámara, por favor, cuervo. Mira qué cosa, por favor. Y eso, claro, eso va farmeando, que a gusto. Vamos a ver que no lo perdemos. Mira cómo farmea, mira cómo mata. Sí da gusto, Y encima, pues bueno. El personaje del Pathfinder es muy completo. Tenemos esta habilidad que si dispara y suelta una especie de cadenas. Tenemos aquí una especie de carga, es que es increíble. Eso, revienta toda la pantalla y mata a todos los mobs que te imagines. Realmente es muy satisfactorio jugar con este personaje y es muy fácil, tiene buena movilidad. Yo a este personaje, para farmear, le daría un 8, un 7,5, 8, pues tranquilamente. Así que bueno, aquí tenemos a uno de estos personajes del top. Muy bonito, muy rico, me gusta. Vamos al siguiente. Bueno, en esta lista de personajes que son muy buenos farmeando tenemos también al bucanero. El bucanero es un pirata de la clase de los exploradores y bueno, la verdad es que está bastante completo. Aunque tiene un compañero que para mi gusto lo supera, no en DPS necesariamente porque esto no es un top de DPS, nos bufeamos. El bucanero es un personaje muy guay, literalmente, los piratas son guays. Mirad, vamos a presentar primero mirad esto. Mirad esta maldita explosión que parece, que es hermoso. Después tenemos también un dragón de agua que nos va siguiendo alrededor, va pegando a todos, sin yo tocar ninguna tecla, va pegando. Y además tengo la damage skin del bucanero, que es preciosa. También tenemos esta habilidad, que es como la que os he enseñado del Pathfinder. Esta es otra habilidad que mirad el rango, mirad este rango, Mirad este rango, señores, mirad me transporta así, pega un rango increíble. Tiene dos fases, una fase cuando tiene la carga, con carga. Así pues, este personaje tiene tanto esta habilidad, que es permanentemente está dando vueltas, es brutal. También tiene una habilidad que es como un dragón que sale del suelo. Una especie de invocación que invoca Son Goku,
También se puede transformar en Super Saiyan, míralo, y me transformo en Super Saiyan. Está chulísimo. Además, tiene mucha buena movilidad porque tiene las habilidades de esa especie de dragón marino. Es muy guay. Tiene otra habilidad que es como una especie de... una serie de puñetazos que es mejor destinada a bosses. Pero ya os digo, después tiene la típica habilidad de pirata que invoca a Nautilus. Pero este personaje, la verdad, mira, tiene un rango que es que ya ni ves dónde acaba. Tiene un rango increíble, la verdad. Y después no tiene ni que subir en cuerda. Simplemente si te mueves así, con el dragón, esta clase, la verdad, ya os digo, para mi gusto, es bonita, es hermosa, es atractiva, es cool, tiene buena movilidad. No sé, ¿qué más queréis? Yo creo que poco más, ¿eh? Después tiene otra habilidad que lanza una especie de bola modo Saiyano. A ver si la encuentro. Bueno, también tenemos esta habilidad llamada Meltdown, que bueno, es una transformación y se puede transformar, que es como una montura. Así que bueno, una montura gratuita que también tenemos. Bueno, también cuando se transforma en Super Saiyano, invoca una especie de pues ondas de poder, Rasengan, Kamehas, como quieras llamarlo, que son increíblemente grandes, van disparados. Bueno, aquí tenemos a un miniboss, podemos usar unas cuantas de nuestras super skill. Vamos a meterle un buen petardazo con nuestro dragón gigante. Mirad esto, por favor, es que ese es hermoso. Mira, me lo he fulminado y por encima me llevo una Cubit Blade y ya estaría. Puedes tirar incluso una onda expansiva, que es que ni te tienes que mover. Mira, desde aquí, desde el centro, no tengo ni que acercarme a las oleadas. Yo desde aquí, directamente, pim pam, rápidamente limpio la oleada, facilito. Súper guay, o sea, súper atractivo. Tenemos... Es que miren esto, que ya nada más que por esa habilidad yo jugaría con el bucanero. Mira, sinceramente, yo cuando me hice el bucanero fue principalmente por esta habilidad, que es un dragón de agua que gira a tu alrededor, y por la onda expansiva que os he enseñado. Vamos al siguiente campeón, ¿ok? Bueno, amigos, en el tercer puesto tenemos efectivamente al cañonero. Y el cañonero tiene una habilidad que es esencial, que es el Bookshot. Ese cañón doble, que lo que hace es que se duplica la cantidad de hits, la cantidad de golpes que haces, se duplica. Y esta clase iba a ser un main, un personaje principal, que al final no lo usé. Pero tenemos a mi gato, mi gato aquí, ¿lo veis? Mi gato me acompaña en las aventuras. Es un gato cañón. Vale, ¿qué hace tan especial a este personaje? Mira, solo pulsando una tecla para que lo veáis, Esto es la magia. Esto es el encanto de este personaje. El encanto de este personaje, mira, primero tiene un cañón. Yo lo mantengo pulsado. Puedo elegir lo alto que suba. Mirad eso, Mira, ¡pumba! La explosión es brutal. La movilidad de este personaje puede ser, creo que es la mejor que he visto en el Maple Story. De verdad, este personaje me encanta. Tiene otra habilidad que es, otra vez el Nautilus. Tiene otra habilidad que es, directamente pone una... está un poco... lo he puesto en transparente, pero saca un barco y revienta a la gente. Invoca aquí una zona en la que te vuelve básicamente más poderoso, más mejor. Después, mira el cooldown, ya puedo otra vez usar el cañón. Lo uso aquí, mirad el petardazo que usa el cañón. Pero es que además no es todo. Invoco a una squad, a un equipo de monos. Mirad estos monos que me siguen. Mirad esas explosiones, sin pulsar nada. Son todos los monos. Me pongo a tirar cohetes. Puedo tirar hasta 3 usando el cooldown. Además los cohetes se quedan ahí pasivamente. A ver, hay una locura. Este personaje es una locura. Tengo la última habilidad que añadieron a este personaje es esto. Invoca unos cofres del tesoro que son explosivos, ¿veis? Esos cofres pues explotan si ya no era suficiente y bueno, pues lo petan. Puedo seguir usando aquí el cañón, venga, pim, pam, pim. Vamos, lo que hace esto también puedes usar unos monos, pones una ancla para que atraiga a los enemigos. También hay por ahí unos monitos, estos monos los pones en el suelo y van disparando, sin tú hacer nada, disparan al enemigo. La verdad, este personaje es de mis clases casi favorita, porque es muy divertido de jugar, os lo digo muy en serio. La movilidad es increíble. Me van a matar. ¿Dónde tengo las pociones? Porque yo ya no me acuerdo dónde tengo las pociones en cada personaje, sinceramente. Y se me olvidaba también, tiene esto que es una especie de flagración, es como una especie de llamarada, porque este usa cañones, obviamente, como estáis viendo. Esto es para objetivos singulares, aquí duplicamos nuestro golpe, y esto pues tiene, aparte de que tiene un rango esto, o sea, mirad este rango, por favor, este rango es brutal, porque todo este rango está farmeando así fácilmente, o sea, y aquí siguen los monos, no lo he vuelto a poner, siguen ahí. ¿Qué tal? Pues mira, pongo aquí mi barco lanzando cohetes, otro cohete que subo por aquí, otro cohete que pongo por aquí, y ya están limpiando los dos cohetes. Tengo cañón, otra vez los cofres,
puedo invocar otra vez el equipo de monos que van pegando explosiones. Puedo pegar esto por aquí, mira este cañón de mano. Aquí esto es una explosión, parece esto el bombardeo de yo que sé, de la Segunda Guerra Mundial. Este personaje yo lo recomiendo. Se llama Cañonero y es una clase que hay independiente. Muy divertida, ya os digo, es que es insano. Hay una habilidad que es nada más que este cohete que simplemente te sube, te sube y te quedas así para arriba. Que te viene un ataque final de un boss, pues te subes así, te quedas en el aire volando. Que te tal, pues te sube otra vez, te quedas así otra vez, te sube. Es que este personaje no tiene fuga, en realidad es brutal. Lo malo, que no sé por qué, no está en el top de DPS, pero bueno, aquí lo tenemos, el cañonero, señores. Bueno, en el siguiente puesto, no os voy a negar que iba a poner al Lara. Lo que pasa es que el Lara, si os soy sincero, no lo tengo maximizado, por desgracia, así que os voy a traer a otro personaje que también es brutal, que es el Kaiser. Bueno, por the glory of Kaiser, por la gloria del Kaiser, gentecilla. Sí, este personaje, el Kaiser, es un personaje que es característico por su gran vida, por su resistencia, tal, es un guerrero, dragón, y bueno, aquí tenemos que hablar de varias cosas. Por ejemplo, esta habilidad directamente nos transforma en un dragón, ok, porque claro, tú te transformas en dragón cargando esto, haciendo habilidades relativamente normales, básicas, etc. Os voy a enseñar un poquito de qué calibre, de qué material está hecho este dragón, este guerrero del dragón, que por cierto es... Primero voy a transformarme con la habilidad que os he dicho, que no tengo cargado esto, uso la 6, pimba, ya soy directamente dragón. Primero, esta habilidad es que está brutal. Simplemente tienes que volver a pulsar la habilidad de transformarte en dragón para hacer teletransporte. Mírate esto, ¿sí? Es un gusto, farmear es fácil, o sea, coge a un montón de gente en el territorio, pero es que si no fuera poco eso, invoca las espadas, ¿ok? Pero es que ya las espadas las puedes enviar y hacen una bomba, mira solo. ¡Pum! Explota el mundo, explota mi corazón. Y aquí invoco también a unos guardianes, guardianes dragónicos, blancos, que van pegando a todo lo que se mueve, a todo lo que aparece por el mapa lo pegan. Después, si ya fuera poco, bueno, invoca a un dragón en el suelo, que va pegando unas llamaradas también a los enemigos, unos remolinos, unos torbellinos que se usan también bastante bien para boxear. También tiene una habilidad que es como de guerrero, que es esta de aquí, que bueno, se usa para... Es una habilidad de V-Skill y veis esa onda que ha aparecido por ahí. Se usa, está bastante buena, la verdad. Después, otra habilidad. Invoca unas espadas del suelo. O sea, materializa del cielo una serie de espadas, ¿ok? Esta habilidad viene bien, pues si quieres saltar y alcanzar los mobs que hay al principio, pues perfecto. También tiene una habilidad que es muy guay, que es una cadena que te engancha directamente y te sube mucho. Y bueno, la habilidad estrella, que es la última que agregaron a este personaje, que es que invoca a un dragón. Me está poniendo muy nerviosa esa runa, de verdad, esa runa, por favor. Cállate ya, runa. Déjame grabar el vídeo tranquilo para la gente. Déjame en paz. Miren este dragón. Miren este dragón, chavales, que es un dragón que te sigue. Mira este dragón, qué hermoso. Pero míralo. Bueno, pues es hermoso. Mira cómo pega. Sí, yo no tengo ni que pegar nada. Esto, tú te acercas al enemigo y se lo revienta. ¿Qué más quieres? Mira esto. ¿Te gustan los dragones? Esta es tu clase. Mira qué habilidad. Pero es esto hermoso, esto es lindo. ¿Quieres dragones? Otros 2 dragones que invoco aquí. Pumba, peto la pantalla. ¿Qué quieres más, hostias? Vale, pues te vas a un sitio donde hay enemigos, invocas tus espadas y las mandas con esta habilidad. Mira, mira, ¿ves? Esto parece que estamos aquí en la guerra porque están todos mis guerreros del dragón ahí luchando por mí. Las espadas estas cayendo del cielo. Esta especie de todo. Es que es verdad, esta clase es que... Y dice, ay, que me cuesta mucho subir. Pues nada, tiene aquí la cadena esta que te sube al infinito. Así da gusto. Yo por eso a veces ni sé cuál clase principal elegir, porque veo todas estas habilidades tan lindas, tan hermosas, y es que de todos los personajes me gusta una skill. No puedo elegir, no puedo. Es como si me dice, elige entre un zumo de limón o Coca-Cola. Joder, pues las dos cosas me encantan. Me encanta el zumo de limón y me encanta la Coca-Cola. ¿Qué quieres que te diga? Y ya por último, ¿cómo no? El conocido, el famoso, el odiado y el amado ¡Ay, Cantacana! Que también tenemos a los asesinos, ojo, porque el Night Lord, el señor de la noche, farmea que da gusto. Exactamente, antes de enseñaros ya el Kana y acabar, porque el Kana es que es la clase más poderosa de todo el juego, os voy a hacer unas cuantas menciones especiales. Por ejemplo, mira, el ADL obviamente
farmea increíble porque tiene una lluvia de espadas que mata a todo Dios. Lara se ha hecho famosa por el hecho de que es como el Kana, muy parecido. No tienes casi que pulsar ninguna habilidad y farmea sola. El Kayn farmea bastante bien y además tiene buena movilidad. Lo que pasa es que a mí, para mi gusto, personalmente, se hace un poco repetitivo. Ya te digo, todo este top es personal. Después este personaje farmea bastante bien. El Huyon, el Pathfinder muy bien. Bueno, esto, bueno. El Ark, bueno. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos... El Luminous farmea muy bien también porque tiene los rayos esos, elevan también cuando haces el combo, muy bueno también, farmeando. Los Demon también son bastante interesantes y el Kinesis también farmea bastante bien. El Kanat, el Hayato, lo que pasa con el Hayato es que hace golpe horizontal, hace tajos verticales, entonces es un poco más mecánico. Tienes que aprender y es un poquito más difícil el hecho de farmear, por eso no lo pongo en el top. Pero el Hayato es un personaje que tiene mucho daño crítico, porque es un samurái, tiene una katana y pega unos tajos que te deja crítico, te deja tirado ahí, desangrado vivo, porque es un samurái. Y el Bushido, que es la ley del samurái, no le deja ser débil. Bueno, y ahora aquí por excelencia tenemos al Kana. Al Kana, sí, al Kanita Kana. Primero, os digo que si queréis farmear mejor, hay una Link Skill, Natura Friends, y te ayuda muchísimo a matar a monstruos. Aumenta el daño que le haces a los monstruos normales, así que te la recomiendo si quieres farmear, bastante buena, para que se lo pongas a tu personaje y farmee. Y ahora os voy a enseñar por qué es tan bueno este personaje. Después tenemos aquí la Guild Dragones con el símbolo de los Akatsuki. Oh no, sí, de los Akatsuki, o me estoy confundiendo, de los Uchiha. Uchiha. Es que me quería poner el de los Akatsuki, pero no podía, es el de los Uchiha. Así que nada, estáis todos bienvenidos, es una guild bastante guay, bastante grande, somos hispanos e ingleses, así que todos sois bienvenidos. Así que nada, continuemos. Os voy a enseñar unas cuantas habilidades. Primero vamos a bufearnos. Tenemos aquí una serie de bufeito. También tenemos un escudo especial para revaler un poco el ataque. Y además tenemos habilidades increíbles. Tenemos aquí, invocamos a Yuki Masume. Es una fantasma japonesa. Invocamos también a estos dos compañeros que son del Sengoku, que nos van a ayudar en la pelea. Y esto es un sello que cuando usas varias habilidades, rompe el sello y hace una onda expansiva lateral que va a fulminar a todos los enemigos que se te pongan a tu alrededor. Está muy rico. Vamos a ver, esta clase, ¿por qué es la más popular? Mira, simplemente, yo invoco a estas dos muñecas que hay aquí, de lado a lado. Pues van a salir el doble. Ahora hay más monstruos. Después, si no fuera poco eso, invoco aquí a esto, que es un torrente de mana, de chakra, que sube infinito prácticamente y va matando todo el rato. ¿Que no es suficiente? Invocas al demonio de los puños, sí señor. ¿Quién es este señor? Pues este señor es este demonio que está súper guay, se ve hermoso, se ve súper pro y literalmente súper guay la animación. Después tenemos al pie un pedazo pisotón del mismo demonio, mira qué pisotón, pimba, revienta todo el mapa. Que no es suficiente, tenemos a este zorro, al Kitsune, famoso Kitsune en la cultura japonesa. Tenemos estas habilidades. Y tenemos también incluso una onda, ¿ves? Esa especie de veneno que me ha salido alrededor del cuerpo. Eso es todo debido a los sellos. Cuantos más habilidades uso, más sellos, más... Mira, eso es esa serpiente. Invoco a Naga, la diosa serpiente, es brutal. También invoco a Tengus. Estos demonios así con la nariz así tan larga son Tengus. Los Tengus son de demonios japoneses. Bueno, ya tenemos aquí la guinda del pastel. Mirad esto. ¡Un demonio altente! También tenemos esta habilidad que congela, estunea, mira, estunea al élite, lo deja así noqueado. Y ya tenemos otra habilidad que es unos sellos ahí, sello que tú mantienes pulsado, invoca una lluvia de sellos especial para bossear. Que después tenemos también un efecto ambiental con forma de cerezo de Sakura, que es especial como este para bossear. Veis que me sale una especie de aura debajo mía, pues especial. Y ya, pues básicamente esto es la repanocha, es increíble. O sea, invocamos a las muñecas, invocamos aquí a un demonio, invocamos aquí al Kimetsu, también invocamos al pie de este demonio que hay de fondo. Que no tenemos chakra, pulsamos esta habilidad que es Mana Balance, Balance de Bala, recuperamos chakra. Usamos otra vez otra habilidad, invocamos a nuestro espíritu fantasma de las nieves. Que por cierto, ¿por qué me gusta este personaje y por qué lo voy a hacer como main? Principalmente porque es muy bueno farmeando meso. Me sueltan muchos mesos y eso es porque tengo todo mi equipo
con bonus de meso. Aquí tenemos mesos obtained, más mesos obtenidos, mesos obtenidos, mesos obtenidos. La habilidad de obtener mesos se obtiene en accesorios como anillos de evento, por ejemplo, colgantes y demás, pero solamente en ese equipo, ¿ok? Así que nada, este sería el puesto número 1. Todo el mundo conoce a Arcana porque es el personaje más poderoso, no de daño explosivos, sino porque tiene un montón de habilidades que le dan ventajas sobre otras clases, y ya el simple hecho de que puedas aumentar la cantidad de monstruos que aparecen por el mapa lo vuelve el personaje más poderoso de todos. Y ya viendo estas habilidades que es que ocupan todo el mapa, es que yo que cojo, yo hago así, pongo aquí pongo aquí el otro y digo, ¡hala! Me voy, que farmeé solo, hasta luego, amigo. Déjate un like, suscríbete. Yo no tengo ni que pulsar, me voy. Ya farmea solo. Adiós. Cuídense. Era broma, hostias. Pero sí, yo puedo farmear solo. O sea, lo bueno de este personaje es que tú puedes estar así con el móvil. Hostia, sí, ¿qué tal? Me cago en tu vida, nen. ¿Qué te pasa aquí? ¿Por qué no me...? Hostia, farmeando solo. Esto son pequeños placeres del Maple. Gracias a la vida hay personajes así, pues que son muy fáciles de jugar y pegan por todos lados. Y así, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que te haya divertido, que te haya entretenido, que hayas aprendido algo y que, sobre todo, que te lo pases bien. Que la vida es para disfrutar. Así que nada, nos vemos próximamente. Sé que me habéis echado de menos. Y bueno, yo también a vosotros, así que bueno, dejaos un like, sobre todo, me haría mucha ilusión ahí, reventad el botón de like. Nos vemos próximamente.